La entrevista. La entrevista. Muy buenas tardes, bienvenidos a la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Bienvenidos al resumen de las cosas. Hoy casi a finalizar, o casi por finalizar esta semana. Bienvenidos a el resumen de las cosas a esta hora por RCR 750 AM para Caracas y el centro del país. Mundial 860 en todo el estado Táchira y norte de Santander en la República de Colombia. Calidad 90.3 FM para el sur del Táchira y parte del estado Barinas. Nos siguen a través de internet en venezuela1.com, en venezuela1.com y miguelcontigo.com. También estamos conectados con Noticias 7 Días TV en la ciudad de Panamá, en la República de Panamá, en el Istmo Panameño, en Centroamérica, @Noticias 7D. En la producción se encuentra Oreana Urbina, en los controles aquí en Caracas, Eduardo Llanes, Luis Carrero en el Táchira y Leonardo Parlavecchio en Ciudad Bolívar. Si usted lo desea, comuníquese con nosotros por mensajería de texto 3456 o dilo, un bolívar más básico más IVA. También conéctese con nosotros por nuestras cuentas Twitter, @RCR750, @RCR750 y @MiguelContigo. También puede llamarnos al estudio aquí en Caracas, marcando 0212-489-50, 0212-489-750, y en San Cristóbal a los siguientes teléfonos: 0276-341-7524, 0276-341-4746, y también contáctenos, síganos, acompáñenos por rcr.tv, porque esta, no lo olvide, es la radio que se ve. Y iniciamos esta edición de la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado, haciendo el recorrido habitual de las noticias que no pueden quedar en el tintero. Cuando usted lo decida, mi estimado señor Eduardo, ponga la marcha y ahí iniciemos ese recorrido informativo en un día que ha sido variado en cuanto al informativo. Por favor. Comenzamos con el portal elestimulo.com y tomamos este titular: detalles de las acciones del 23 de enero se conocerán a último momento. Es hora, comillas, es hora de la unidad que nos tiene que llevar al cambio urgente de gobierno, expresó la diputada Elsa Solórzano para invitar a la ciudadanía a asistir a la convocatoria del próximo 23 de enero, aunque advirtió que la oposición no dará detalles sino a último momento. No hay presidente electo en el país, enfatizó la parlamentaria, al tiempo que señaló que la reconstrucción nacional ya comenzó. La dirigencia opositora insistió en que el 23 de enero no es un día definitivo, por lo que pidió a las personas no hacerse expectativas. Comillas, no podemos ponerle fecha y hora al final de la dictadura. Sabemos que falta poco y que estamos cerca, sostuvo, mientras llamó a estar en las calles en forma organizada y con responsabilidad. Bien, sobre esto solamente voy a comentar que creo que lo que están haciendo en el Parlamento, es mi opinión particular, ¿verdad? Lo que están haciendo en el Parlamento es tener la cautela necesaria que exige este tiempo. Por lo que yo veo, esta sería una de las últimas, quizás la última oportunidad que tendríamos de poder poner al régimen en jaque y a forzarlo a salir del poder. Los que piden juramentaciones y argumentan cuestiones legales rígidas, absolutamente rígidas, verticales, no deberían olvidar que esto tiene un altísimo ingrediente político. Aquí la cosa no es tanto legal, sino político, y hay que tener timing, hay que ser asertivo en tomar las decisiones. Por lo pronto, esperemos, el 23 de enero ya es la semana que viene, esperemos. Seguimos en nuestro recorrido y vamos a contrapunto.com, el portal contrapunto.com que dirige nuestro colega José Gregorio Yepes. Si tomamos esta información, caramba, se nos perdió la información, déjeme ver, caramba, la jugada me la hizo el internet, por favor. Bueno, pasemos a otro de una vez, por favor. Pasemos. Bueno, en contrapunto tenía, déjenme ver, está abriendo, perdónenme ustedes, el internet. Aquí voy a aprovechar para hacer un comentario. En la zona donde yo vivo, en las computadoras que tengo, el bloqueo que tiene CanTV, ese bloqueo
vandálico que tiene con ciertas páginas no me permite a veces abrir ciertas páginas de internet que usamos generalmente. Y una de estas es el estímulo, es la pastilla, que forzosamente vamos a otras vías para poder llegar a ellas y así sacar la información para ustedes. Así estamos. La comunicación es un enemigo, pero de contrapunto ya abrió. Exministros de Chávez proponen destrancar el juego con referendo y elecciones generales. Si cabe la frase, lo que proponen los integrantes de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, en la que participan exministros del presidente o el expresidente Hugo Chávez, es una tercera vía: convocar un referéndum consultivo vinculante para que el pueblo decida si quiere o no renovar los poderes públicos, todos los poderes, es decir, nuevas elecciones presidenciales y también para escoger una asamblea nacional. Olin Millán, exministra de Comunas, rechazó por igual, a nombre de la plataforma, el régimen entreguista e inconstitucional de Nicolás Maduro y el Estado paralelo impulsado por los Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Lima. Su planteamiento lo suscriben los exministros Héctor Navarro, Ana Elisa Osorio y Gustavo Márquez, así como los dirigentes Edgardo Lander, Santiago Arconada, Gonzalo Gómez y Juan García. Bueno, están proponiendo algo, por lo menos proponen, pero también no deberían olvidar que ellos son padres de la criatura. De verdad que también eso habría que tomarlo en cuenta. Hay que tenderle la mano en esta coyuntura porque todas las fuerzas son necesarias para tratar de sacar de cuajo a estos bandoleros que gobiernan. Ellos tendrán que asumir sus responsabilidades también, pero ya eso ¿para qué queda para el futuro? Lo cierto es que también los sectores exchavistas están en contra de Nicolás Maduro y su usurpación. Pasamos a descifrado.com y entramos al terreno de lo económico y lo económico cotidiano a su bolsillo. Aumento salarial se cobrará a partir del 30 de enero. Leo rapidito: la primera quincena con el incremento salarial de 18.000 bolívares decretado se hará efectiva el 30 de enero, así lo señaló el ministro de Trabajo, Eduardo Piñate, a través de la televisión estatal venezolana de televisión. Comillas, ese aumento se cobrará a partir del 30, el que cobra semanalmente en el caso de los obreros, sector público, lo cobrarán a partir de la primera semana. Piñate comentó que las tablas salariales se adecúan automáticamente, de manera que hay que hacer grandes negociaciones, salvo los aspectos que estén por ahí en algún sector. Digamos, en lo general, lo que hay que hacer es una adecuación automática. Bien, chévere. Todo esta bla, 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 no puede ocultar una realidad. Mientras pasan los días, entérese. Mientras pasan los días, hay economistas que dicen que el bolívar se devalúa entre 3 y 5% diario. Es decir, la inflación es entre 3 y 5% diaria en el país. Así que mientras más el gobierno alargue el cobro de este dinero, menos va a poder hacer usted que con esa plata. Así que bueno, ellos creen que se las están comiendo y lo que están es corriendo la desgracia, corriendo la arruga, como vulgarmente se dice. Vamos a la patilla y aquí a lo mejor vamos a esperar un poquito porque esta es una de las páginas que cuesta abrir o que nunca abre por el bloqueo que mantiene CanTV. CanTV se ha vuelto tan perversa, y esto es, me imagino que una gran idea de don Jorge Rodríguez, que hasta la página de Wikipedia, esa referencia, esa plataforma referencial de muchos temas, ya no abre en buena parte del país. ¿Por qué? Porque allá hay una gran cantidad de datos que al gobierno no le interesa que usted tenga. Bien, la patilla, esta es una información que continentalmente todo el mundo lamenta. Colombia se entristece, pero no se doblega ante la violencia, dice Iván Duque tras atentado en Bogotá. Iván Duque, presidente de Colombia, se pronunció acerca del atentado efectuado por un coche bomba contra la Escuela de Policía General Santander, que dejó un saldo de 9 personas fallecidas y 41 heridas. Al parecer hay más heridos. Comillas, Colombia se entristece pero no se doblega ante la violencia, dijo a través de su cuenta oficial en la red Twitter. Asimismo agregó que ha dado órdenes a la fuerza pública para determinar los autores de ese ataque y llevarlos a la justicia. Todos los colombianos rechazamos el terrorismo y estamos unidos para enfrentarlo. Como ustedes saben, el jefe del Estado informó que dio órdenes a la fuerza pública para determinar la identidad de los autores de ese ataque y llevarlos a la justicia. Como se ha informado, un carro bomba fue estrellado contra la Escuela de Policía de Bogotá, en donde se realizaba un acto y dejó por lo menos 9 muertos y
varios heridos y hay una conmoción. No ocurría esto en Bogotá desde hacía muchos años, creo desde el 2002, cuando lo hizo la FARC. Y bueno, todavía no se sabe cuál de estos grupos delincuenciales violentísimos colombianos se puede endosar o no. Hasta la hora no se ha endosado la autoría de esta desgracia. Colombia vuelve a verse atacada por la sombría acción de los grupos irregulares e incluso de los grupos ligados al narcotráfico, porque no se descarta nada. Bien, seguimos y vamos a Efecto Cocuyo. Efecto Cocuyo nos dice lo siguiente: vamos a esperar que abra. Maestros acataron paro y protestaron en al menos 5 estados este 17 de enero. Radicalización de la protesta. Los maestros de escuelas oficiales y algunas subsidiadas en reclamo por la violación del contrato colectivo por parte del Ejecutivo protestaron este 17. En al menos 5 estados el gremio salió a las calles y exigió respeto y un salario digno. En Caracas, de acuerdo con fuentes del Sindicato Venezolano de Maestros, el paro se cumplió en alrededor del 40% de las instituciones. En algunos planteles los docentes sí asistieron, pero no impartieron clases. Los representantes de Sinbema advirtieron que en otras escuelas los directivos amedrentaron al personal para que no se unieran a la protesta. En una escuela ubicada en la Adjunta incluso enviaron un fiscal del Ministerio Público para monitorear que se realizaran las actividades. El gobierno, como siempre, usted lo sabe, tratando de intimidar, tratando de que la gente se doblegue por en cualquier vía, sobre todo por la vía violenta, por la vía ilegal, pero estamos en un país que la gente está perdiendo poco a poco el miedo, sobre todo a los opresores, porque la situación más crítica es la situación económica de diaria, la situación de depauperación de la vida, y el único responsable, y todo el mundo está claro en eso, es el gobierno. Pasemos a punto de corte, el portal o agencia de noticias. Esperemos que abra. Ahí estoy esperando, mis queridos amigos, y le pido disculpas porque realmente es absolutamente pernicioso esto de... Leo el titular que escogimos en el punto de corte. Oficialistas protagonizaron hechos violentos frente a la gobernación del estado Mérida. La periodista Violeta Santiago informó que este jueves una horda de oficialistas intentaron tomar por la fuerza la gobernación del estado Mérida. Trascendió en Twitter que el CLEPM, Consejo Legislativo del Estado Mérida, presidido por la militante del PSV, Niloa Delgado, habría instalado toldos frente a la gobernación del estado Mérida para la instalación del nuevo periodo. Este acto es considerado como una provocación, ya que impiden la entrada de los trabajadores. Durante el desarrollo de la actividad se presentó un altercado que inició con agresiones verbales y luego trascendió a físicas. El gobernador de la entidad, Ramón Guevara, permaneció en la puerta de la gobernación acompañado de su gabinete. Por todos lados, ellos lo único que hacen es expresarse de la manera más violenta e intolerable, de la manera más sectaria y la manera más violatoria de todas las normas de convivencia. No hayan que hacer, de verdad, en cualquier situación todo lo quieren resolver a la fuerza e imponiéndose a trocha y mocha. Pero la situación del país está clara, la gente no está conforme. No importa que ellos hayan ganado todas las alcaldías y todos los consejos municipales en una elección desierta de parte de otro sector grueso como es el sector de la oposición. No importa que hayan hecho todas las tramoyas que hicieron. El ánimo del pueblo venezolano es contrario a que todo lo que suene a gobierno chavista se mantenga. El tiempo dirá quién se quedará gobernando o si de una vez por todas ponemos fin a este infierno. Y vamos a cerrar con el Cooperante, cooperante.com, y es otra protesta. Fuera Maduro. Ciudadanos protestan en Charallave ante la inoperatividad del ferrocarril. Usuarios del sistema del ferrocarril de los Valles del Tuy amanecieron con la noticia de que referido servicio de transporte se encontraba inoperativo debido a una falla que presentó la madrugada de este jueves. Fuera Maduro es la consigna que se escuchó en un video difundido a través de las redes sociales. Ante la situación, los residentes de Charallave se vieron obligados a tratar de buscar otros medios de transporte público para llegar hasta sus respectivos destinos. Todo está destruido, no quedan dudas, no queda nada en pie, todo. Y se invirtieron dinero, muchas de esos dineros lógicamente fueron a parar a las manos de los bandoleros que nos han gobernado, y todo es ruina, ruina
e incapacidad, ruina e ineficiencia. Y la gente toma la protesta, la asume sin que nadie la convoque, porque la gente está hastiada de vivir tan mal, de vivir paupérrimamente gracias a estos malos, pésimos, indignos e ilegítimos gobernantes, comenzando por el de Miraflores. Señor Eduardo, hagamos una pausa, si a usted le parece muy bien, aquí en RCR 750M, en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado y ya regresamos. Les estamos presentando La Entrevista. La Entrevista. Son las 6:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios y muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Porque llegó la hora de escuchar nuevas voces por todos los medios. Con Mingo, un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. José Domingo Blanco, Mingo, viene por todos los medios, desde este lunes a las 8 de la mañana, por RCR 750 AM, Periscope y RCR.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel. La Entrevista. Bien, regresamos a la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado. Ahora tenemos de entrevistado y le agradecemos de antemano que nos conceda estos tiempos o estos minutos, porque sabemos que está a punto de abordar un avión a Jesús Seguías. Jesús Seguías es el director de Datincorp y él ha venido expresando algunas opiniones y dando datos sobre la situación política que estamos viviendo. Buenas tardes, señor Seguías. Gracias por... Saludos cordiales, Pedro. Saludos cordiales a todos los oyentes. Bien, planteaba usted que lo último que más o menos detallé es que por primera vez en mucho tiempo se presenta una real oportunidad de manejar el escenario político por parte de la oposición con ciertas ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas que en este momento pareciera tener la oposición para forzar al gobierno a salir, que lo que usted lo ha planteado, a dialogar, que no es negociar,
la solución de esta crisis tan aguda? No, lo que realmente yo he querido significar es que en este momento, con las últimas decisiones de la oposición formal, pues, en Venezuela, conformada por todos los partidos, por los diputados de la Asamblea Nacional, han sido posiciones muy coherentes, muy marcadas por el entendimiento, por la cohesión interna, y además porque las decisiones que han tomado han sido muy cuerdas, han sido muy ponderadas, no están actuando con el hígado, están actuando con mucha inteligencia política. Han comprendido que se están comiendo un elefante, que esto no es comerse un cuarto de pollo en una sola sentada, que hay que comérselo en rodajas, que hay que saber maniobrar, hay que saber moverse en este terreno tan complicado, y que no pueden fallarse, porque ya ha habido demasiadas fallas, y desde la elección parlamentaria, donde hubo una gran cohesión y ya vimos que el resultado fue una victoria contundente, en esta oportunidad, y teniendo el 23 de enero como una fecha emblemática, de acuerdo a lo que decidan los opositores para ese día, dependerá el futuro de la oposición y del país en general. Porque si van a ver el 23 de enero como una ocasión para seguir cometiendo los mismos errores, de creer que van a derrotar al enemigo sin tener el poder en la mano para hacerlo, y solamente contar con la voluntad, y solamente contar con la razón, y solamente contar pues con todos los cánticos, a veces poéticos, en torno a la justicia, bueno, vamos mal, porque eso no va a ocurrir. Hay que saber dónde se está pisando, o sea, hay que conocer el terreno que estamos pisando, los venezolanos, saber que nadie va a poder pulverizar al otro, saber que el todo o nada no existe. El gobierno tiene su fortaleza como tiene sus debilidades, y la oposición también tiene su fortaleza como tiene sus debilidades. ¿Cuáles son las fortalezas del gobierno? Obviamente que a nivel internacional está en un estado de aislamiento terrible, y lo que podía haber sido una gran fortaleza de ellos, como es el apoyo de China, Rusia y Turquía, pero sobre todo China, Rusia y Cuba, ya hoy comienza a desmoronarse un poco, porque China y Rusia han dicho claramente que el gobierno tiene que sentarse a negociar y tienen que buscar acuerdos. Los chinos han ido inclusive en forma muy moderada, muy prudente, le han dicho al gobierno que tienen que dar un viraje radical hacia el capitalismo desde el punto de vista económico. El gobierno todavía sigue deshojando esa margarita en términos existenciales, porque es derrotar todo un planteamiento político que vienen sustentando desde hace tiempo. De manera que a nivel internacional el gobierno está quedando en una situación de aislamiento muy negativo para ellos. Les queda la fortaleza interna, que es el poder de coacción gigantesco que ellos tienen a nivel interno. Aun cuando pueda haber fisuras en las Fuerzas Armadas y en los sectores policiales, el gobierno sigue manteniendo el control, porque además hay que entender que las Fuerzas Armadas venezolanas no son un ente aparte del gobierno. Las Fuerzas Armadas son el gobierno. En realidad ellos son el poder real en el país. Y la negociación que se ha planteado a través de la Asamblea Nacional, cuando se establece en la ley de amnistía a los civiles y militares que hayan incurrido en posibles delitos, y que quedan perdonados si ellos contribuyen a un cambio democrático en el país. Obviamente que eso no es otra cosa que una concesión importantísima en el tablero de negociaciones, no simples diálogos, Pedro. Aquí ya Venezuela no está para diálogos. Venezuela ya está para buscarle una salida urgente a la crisis que está viviendo. Y si llegamos a la conclusión que nadie va a poder pulverizar al otro, no queda más que negociar entre ambas partes. No queda otro camino, además porque la inmensa mayoría de los venezolanos no quiere guerra. Eso que lo tengan en claro mucha gente que todavía creen que esto se va a resolver con la guerra. Y por otro lado, a nivel internacional... ¿Cómo negociar con los militares, que es el poder, como usted lo está diciendo? Permítame terminar esta idea, Pedro, por favor. Seguro.
Y a nivel internacional, toda la comunidad internacional, absolutamente toda, quiere una salida negociada en el país. No están buscando guerra ni quieren guerra. Eso que lo tengan bien claro los venezolanos. Y quien le está diciendo lo contrario le están mintiendo y están creando falsas expectativas. ¿Y cómo negociar con los militares cuando la cabeza de esos militares aparentemente dice que su Fuerza Armada y él se van a matar por Maduro para mantenerlo en el poder? ¿Cómo negociar? ¿A quién se acude? Si habría que tocarlo a él, ¿no? No, mira, es que eso, en primer lugar, el juego apenas está comenzando, en realidad, pues. En segundo lugar, la Fuerza Armada podrá decir formalmente lo que sea, eso es normal en todas las Fuerzas Armadas del mundo. Pinochet, horas antes de dar el golpe, le había manifestado y había jurado lealtad absoluta al presidente Allende. Y piense usted lo que pasó, y así pasa con toda la Fuerza Armada a nivel mundial. Pero además de eso sabemos que el tema no es simplemente sacar a Maduro, es resolver la crisis, porque nada hacemos con sacar a Maduro y que la crisis continúe peor, porque eso puede ocurrir, ese escenario. Si Venezuela se incendia por los cuatro costados, tratando de sacar a Maduro por la fuerza, obviamente que ellos no son muchos, ellos tienen un poder defensivo impresionante, ellos se han preparado durante 15 años para una guerra asimétrica, no para la guerra convencional. Contra Estados Unidos nadie podrá a nivel mundial, por Dios. Es la guerra asimétrica a la que Estados Unidos le teme y que todo el mundo le teme, porque son guerras peligrosas. Esa fue la guerra que perdió Estados Unidos en Vietnam, y fue la guerra que Estados Unidos no pudo ganar en Irak. Ese es el tema que hay que tener claro. Entonces, ante esos antecedentes y ante el protocolo de guerra que caracteriza a todos los países del mundo, los venezolanos deben tenerlo muy claro y no hacer ilusiones. La solución pasa por nosotros los venezolanos. Y eso pasa porque nos pongamos de acuerdo y entendamos que nadie va a poder con el otro y que el país es el que está perdiendo y que, al fin de cuentas, Venezuela es el único país que tenemos, porque fuera de aquí somos extranjeros todos. Entonces yo digo, ¿hasta cuándo? Pues, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ok, yo creo que eso presume, o pudiéramos entender, o algún sector pudiera entender, que usted no está de acuerdo como están manejando la cosa en la Asamblea en este momento, en el sentido de que Guaidó tiene que juramentarse, que por esa vía de esa Asamblea, de ese movimiento de la Asamblea, es que se va a salir de Maduro, o eso simplemente para usted es una herramienta más del tablero. Mira, Guaidó se ha manejado inteligentemente hasta ahora, igual que su partido Voluntad Popular, que antes estaba en una posición muy radical, ahora están actuando con mucha moderación, es decir, están midiendo bien los pasos que están dando, porque ¿de qué sirve juramentar a Guaidó si Guaidó se llega a juramentar o lo juramentan? Tengamos por seguro que él no va a gobernar desde Miraflores, lo va a hacer desde el helicoide. Eso es algo que tienen que entender claramente los quienes están proponiendo eso, o eso es lo que quieren. Que la oposición venezolana tenga otra baja más importante, como está Leopoldo López, como están tantos otros. Entonces, porque es que el poder de coacción en Venezuela lo tiene el gobierno, no lo tiene la oposición, o es que la oposición tiene frentes guerrilleros armados en el país que están poniendo en jaque al gobierno. Eso no existe, ni creo que vaya a existir. O es que la oposición tiene una capacidad de convocatoria en la calle suficientemente como para presionar al gobierno, que de paso bastante la tuvo, y eso no fue suficiente para que el gobierno renunciara o se fuera. Bien, estamos hablando con Jesús Seguía, director de Datincor, de la encuestadora Datincor y analista político. Eso presume entonces que las decisiones que nos lleven a una posible salida de aquí no son estrictamente jurídicas, sino decisiones más políticas, con más peso político que peso jurídico. ¿Es así o no? Claro, es que eso es, Pedro, es una necedad de alguna gente que andan dando argumentos jurídicos ante un gobierno que está jugando duro. Eso no funciona en este esquema actual venezolano. Aquí esto es un tema político. Todas las argumentaciones jurídicas sobran. Que no se engañiten hablando tonterías de que si el artículo tal o cual de la Constitución, por Dios, eso no tiene ninguna pertinencia en este momento. Esto es un tema político y se va a resolver políticamente. Y cuando las fuerzas no tienen manera de desbancar a la otra, lo que les queda es negociar. Porque si la oposición tuviese el suficiente poder para poder destituir al gobierno actual, ¿para qué vas a negociar? Igual pasa con el gobierno. Si el gobierno tuviese el poder suficiente,
para mantenerse sin necesidad de nadie y pueda aplastar a la oposición, cosa que no va a ocurrir, y vencer a la comunidad internacional, cosa que no va a ocurrir, entonces no le queda más que negociar. ¿Y cómo no va a ocurrir contra la oposición si ellos tienen la fuerza? Tienen un tribunal supremo, tienen un fiscal, tienen a una Asamblea Nacional Constituyente y tienen a cuerpos paramilitares a su disposición. ¿Por qué no puede ocurrir con la oposición? No estoy hablando de lo internacional, porque ahí no tienen posibilidades, pero ¿por qué no va a ocurrir? Te estoy diciendo que el gobierno internamente tiene un formidable poder de coacción que tú acabas de mencionar, pero internacionalmente no tiene poder. ¿Cuál es la fortaleza de la oposición? Que tenía que decírselos también. La comunidad internacional y la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional para los efectos de las leyes que se tienen que aprobar para el financiamiento internacional. Porque a nivel interno, cualquier decisión de la Asamblea no tiene ninguna validez desde el punto de vista real. No tiene ningún poder vinculante. Todo lo que decía la Asamblea Nacional, que ha sido disuelta de hecho, más no de derecho de manera formal, aunque también de derecho lo ha hecho a través del Tribunal Supremo. Esa asamblea tiene un poder internacional porque ha sido reconocida internacionalmente y eso es lo que tiene fastidiado al gobierno. Y el gobierno no va a poder recuperarse jamás en la vida si no logra financiamiento fresco internacional, y eso no va a ser posible si no se pone de acuerdo con los opositores. Entonces, hay quienes hablan de que, bueno, no hay que dinamitar la Asamblea Nacional. ¿Cómo vas a dinamitar una de las dos ventajas que tienen, las dos fortalezas que te quedan? Porque ya la capacidad de movilización interna que tiene la oposición está bastante menguada. En estos días han salido pues unos cabildos abiertos que han movilizado un poco a la gente, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Y entonces, ¿por qué no es suficiente? Eso es convocar a la gente a la calle que estaba ausente, por cierto. ¿Por qué no es suficiente? ¿Qué más hay que hacer desde su punto de vista? ¿Cómo dice? Perdón. Que ¿por qué no es suficiente convocar a la gente a la calle? ¿Y qué más habría que hacer para agregar más masa, masa crítica a esta situación? Yo creo que hay que preguntarse qué hace falta para que el gobierno decida sentarse a negociar. Y ya el gobierno está dispuesto a negociar en muchas cosas. Ya lo han dicho, ya lo han señalado, y yo lo señalé recientemente. El gobierno decidió ya aceptar todas las condiciones, las exigencias opositoras. Lo único que no han decidido es la fecha de una elección presidencial. Pero ya acordaron equilibrio en el CNE, acordaron equilibrio en el TCJ, acordaron remociones en el alto mando militar, acordaron legalización de todos los partidos ilegalizados, acordaron habilitar a todos los candidatos inhabilitados, acordaron liberar a todos los presos políticos. Han acordado en materia de política mucho. Lo que no hemos visto por ningún lado es la agenda económica, porque la oposición ha cometido un gran error. La agenda más importante para el país es la agenda económica y de seguridad ciudadana, y eso la oposición no se ha sentado a discutirla con el gobierno. El país necesita sentirse ganador en cualquier proceso de negociación, y lo que quieren los venezolanos es parar de sufrir, por Dios. Okay. Que se pare el éxodo, que dejen de irse los hijos de Venezuela. Ok, señor Seguía, quiero preguntarle, usted que ha analizado durante todos estos meses el escenario de la oposición, que ahora es un escenario muy distinto, radicalmente distinto aparentemente, siempre se apuntó, se apostilló sobre la oposición que se enfrenta a la oposición. ¿Cuánto riesgo hay en este momento que la Asamblea está a la vanguardia de la lucha? ¿Cuánto riesgo hay que esa oposición que lapidó a la misma oposición pueda ser un obstáculo para alcanzar los objetivos? Yo creo que en estas condiciones, bueno, yo dije que han habido cambios en estos últimos días. En estos últimos días ha habido cohesión, ha habido, digamos, mayor coherencia en las decisiones, y eso es importantísimo. Eso genera fortaleza y genera confianza en la gente. Eso puede retornar la confianza en el liderazgo opositor. Mientras mantengan de esa manera, eso va a ayudar muchísimo a que haya una fuerza más estructurada que permita sentarse a negociar con el gobierno en forma correcta y desde una posición de fortaleza. Porque esa es otra cosa. Cuando se va a negociar, se tiene que negociar con posiciones de fortaleza. A mayor fortaleza tengas, mayores concesiones obtendrás. A menos fortaleza, menos concesiones obtendrás. Eso es un hecho universal en todo proceso de negociación a nivel mundial. Entonces,
Ajá, sí, sí, siga. Entonces, el punto está en que mientras la oposición siga como va durante estos días y no se vuelvan locos el 23 de enero y creen expectativas equivocadas, eso va a ayudar a que se levante de nuevo la esperanza, para que renazca la esperanza en los venezolanos, que sí hay posibilidades de salir de esto. Mire, el pueblo chavista está desesperado por un cambio. Gente del mismo gobierno quisieran un cambio. Hay unas condiciones que se están dando a nivel subterráneo, a nivel soterrado en todo el país, en todas las estructuras del gobierno, de la oposición, donde todo el mundo quiere un cambio. Lo que tenemos que buscar es la solución mágica, donde todos nos sintamos incluidos, donde todos nos sintamos ganadores, donde pasemos la página de esta confrontación que jamás debió darse, pues es una confrontación ridícula, es una confrontación miserable en la que hemos incurrido los venezolanos, donde hemos entrado en profundos odios innecesarios, porque con esos odios no somos capaces de construir nada positivo, y pasarle la página de esa historia. Cometimos errores, todos hemos cometido errores, ya se acabó. El chavismo tiene que entender que no los hicieron bien, tienen que entender que hicieron mucho daño, tienen que entender que ellos merecen reconstruirse y hacer cambios internos. Y para ello, como se lo he dicho a mucha gente del gobierno, tienen que irse del gobierno. El gobierno les impide, estar en el gobierno les impide hacer cambios internos adecuados para ellos sobrevivir históricamente. Ellos tienen que abandonar ya y tienen que buscar una transición de manera, digamos, consensuada, pacífica, ordenada, donde ellos queden, digamos, legitimados, donde ellos queden se sientan ganadores en el proceso y donde todo el mundo se sienta ganador. Eso es posible y lo puede discutir con quien sea. Lo que no ha habido es el propósito de entenderse a carta cabal. Todo el mundo ahora, con una agenda oculta, y así no se va a lograr nada. Ok, para finalizar, señor Seguía, gracias por esta entrevista. Le quiero preguntar, ¿usted ve a Maduro, a los hermanos Rodríguez, a Diosdado y a otros personajes de la cúpula en ese escenario? Mira, de entender que tienen que irse. Mira, yo creo que todos están de acuerdo con que esto no va a funcionar para nadie. En el gobierno existe la clara definición de que esto no le va a funcionar para nada y que es necesario un cambio. El tema es que algunos factores no lo están permitiendo. Cuando hablamos de negociación, no solamente necesariamente tiene que ser con Nicolás Maduro. Puede ser, ¿por qué no? Ojalá, Dios quiera. Y eso facilita más las cosas. Pero puede ser también con todas las demás estructuras del poder. Porque ese es el punto. Hay que negociar con quienes quieren el poder, no con la masa crítica interna que hay en el chavismo. Ellos no tienen poder ya. El poder, para que sea efectivo, en la negociación para que sea efectiva, tiene que ser con los actores fundamentales. Y el principal actor es Nicolás Maduro, sin duda alguna. Y está Diosdado Cabello, y está digamos, el sector militar del chavismo. Está el sector civil, el PSUV, en fin. Son todos esos factores. Lo que, insisto, lo que hay que es construir una ruta, una agenda de entendimiento. Y yo sé que hay puntos donde nos podemos entender perfectamente y comenzar a transitar un camino distinto. Ese es el escenario que tenemos que transitar. Para decirlo en otras palabras, hay que bajarse del ring. Ya, se acabó. Estamos destruyendo al país. Esto no da para más. Hay demasiado sufrimiento en la calle. Están yendo la mayoría de los venezolanos y sobre todo la juventud venezolana, los hijos de Venezuela se están yendo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues, ¿de qué le sirve un país a nadie? Esto no le sirve ni al gobierno, ni a Maduro, ni a nadie. Bien, muchísimas gracias a Jesús Seguía, director de Datincorp, la encuestadora Datincorp, por concedernos estos minutos para escucharle y saber sobre el análisis que tiene sobre cómo van las cosas en el escenario político en esta agudísima crisis. Gracias, señor Seguía. Hacemos un paréntesis aquí en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez por RCR 750 AM. Les habla Pedro Prado. Les estamos presentando la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Bien, ahora vamos nosotros aquí en RCR 750M en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado. Vamos a ver y a escuchar unas declaraciones del gobernador de Mérida. Como se sabe, hoy hubo problemas serios en la gobernación de Mérida. Un grupo de chavistas, supuestamente integrantes del Consejo Municipal, se enfrentaron al gobernador y a sus seguidores y hasta armas hubo. Pero escuchemos las declaraciones del gobernador Guevara, el gobernador del estado de Mérida. Habrá siempre el respeto, porque sí respeto las ramas del poder público estatal, pero no voy a aceptar más maltrato, más amedrentamiento, incluso con armas de fuego, que nosotros dije que ni con un traqui-traqui podíamos alterar la paz y la convivencia ciudadana. Y el 23 de enero estaremos activando lo que yo no quería hasta ahora. Vamos a defender las posturas democráticas para el cual el pueblo de Mérida me eligió como el primera autoridad civil de este estado. Bien, ahí escuchaban a el gobernador Guevara, el gobernador del estado de Mérida, el gobernador Ramón Guevara, luego de que se presentara un altercado, una situación delicada en esas escaramuzas, esa agresividad manifiesta por parte de los integrantes, supuestamente, del Consejo Legislativo del Estado de Mérida, encabezado por una dirigente del PSV. Hubo golpes, hubo empujones, hubo agresiones. Entre las agresiones también fue objeto de las mismas una periodista e integrantes, más bien dicho, integrantes de los medios de comunicación que se encontraban dándole cobertura a las actividades que se estaban realizando en ese lugar. Lo cierto es que, bueno, de alguna u otra manera el gobierno y sus representantes, no importa la instancia, siempre optan por la violencia para tratar de dirimir cualquier diferencia o para tratar de imponer su voluntad. De eso ya tenemos 20 años, de un gobierno de violencia, de un gobierno de oprobio, de un gobierno de agresiones. Pero ese mismo gobierno que es agresivo políticamente, para tratar de imponerse, es el mismo que no resuelve, el mismo que ha destruido. Y para muestra un botón, ahora vamos a ver y a escuchar una nota sobre cómo en el hospital de Coche, un hospital importantísimo para esa zona del país, una zona paradójicamente muy, pero muy chavista, prácticamente no pueden, valga la redundancia, y perdónenme la muletilla, no pueden prestar atención, no en este caso porque no hay medicina o porque los médicos se fueron, sino porque no hay luz. Escuchemos.
Leopoldo Manrique Terrero, mejor conocido como el Hospital de Coche, luego de que permaneciera 13 meses cerrado por una falla eléctrica. Hoy estamos acá en el hospital emblemático, un hospital de gran referencia estratégica para la ciudad de Caracas, como lo es el Leopoldo Manrique Terrero, mejor conocido como el periférico de Coche. Este hospital tiene 2 meses sin luz, 2 meses que explotó un transformador y en este momento, de acuerdo a la información que nos están dando las autoridades del hospital, el trabajo se ha realizado, se estima que se consigan los materiales para poder repotenciar este hospital. Nosotros queremos hacerle un llamado al ministro de Salud, a la persona que hoy está encargada de gerenciar el sistema público de salud, que yo creo que hay que meterle prioridad a este hospital. Este es un hospital de gran importancia estratégica para resolver problemas que suceden en las zonas aledañas y en la parte de la autopista regional del centro, que siempre hemos sido testigos pues, de los grandes accidentes que allí ocasionan, y es aquí en este hospital donde se están resolviendo. También queremos hacerle un llamado de que no es posible, señor ministro de Salud, que este hospital tiene 5 años con esa ambulancia que podemos ver allí inoperativa. Yo creo que es el momento de que si vamos a rehabilitar el Hospital Leopoldo Manrique Terrero, lo hagamos pues con la misma ética y con la misma mística que caracteriza a los trabajadores de este hospital. Quiero reconocer y pido un aplauso de pie para los trabajadores de este hospital que han sido emblemáticos y que hoy se niegan a que el hospital cierre sus puertas, a que no se atienda a la inmensa población usuaria de estos hospitales. Aquí vamos a encontrar compromiso y es por ello que nosotros le estamos pidiendo al señor ministro de Salud que vea este ejemplo, un ejemplo de compromiso. Trabajadores que a pesar de los sueldos tan ínfimos que cobramos en el sector salud y que hoy está golpeando fieramente la economía, los trabajadores estamos aquí dispuestos a darle un paso al frente. Por ello es que necesitamos, señor ministro de Salud, coloque en la agenda de la extrema urgencia la rehabilitación de este hospital de tanta importancia. Y le hacemos un llamado a los vecinos de acá, del Valle, de Coche, de los valles del Tuy. Vamos a reforzar estos trabajadores que están luchando para que este hospital vuelva a abrir sus puertas. Vamos a luchar para que nos permitan garantizarle una atención de calidad oportuna y segura. Y es por ello que desde el Colegio de Profesionales de Enfermería, desde la Intergremial Sindical de la Salud, vamos a estar al lado de nuestros trabajadores para poder exigirle al gobierno que se cumpla lo que establece el artículo 83 y 84 de la Constitución, que dice: el Estado debe garantizar el derecho a la vida y a la salud, y para ello se necesita que nuestros hospitales estén 100% operativos. El sector salud exige que se cumplan los derechos que establece la Constitución, como es la libertad, el trabajo, la educación y la democracia, y por supuesto unas condiciones de trabajo dignas. Por eso nosotros desde el Hospital Leopoldo Manrique Terrero seguimos comprometidos con el pueblo venezolano para continuar en pie de lucha en la defensa del derecho a la vida y a la salud de todos los venezolanos. ¿Qué hace falta para que el hospital vuelva a abrir sus puertas? De acuerdo a la información que hoy nos suministró. Bien, ahí escucharon ustedes a uno de los representantes del gremio de las enfermeras hablando por el hospital de Coche. Por cierto, qué ironía, el señor Maduro siempre refiere que él es del Valle, del eje el Valle Coche. Y no sé, creo que a lo mejor el general Mota Domínguez prestará muchos oídos a esta señora y le da como respuesta que algún animal ha hecho que este hospital tenga 3 meses cerrado sin luz. Pero vamos, don Eduardo, por favor, con las 4 del patíbulo para cerrar esta emisión de la entrevista del día de hoy. Las 4 del patíbulo. Comenzamos con la primera, y era de esperarse. El Tribunal Supremo de Maduro estaría por emitirle una decisión ratificando su sentencia que califica a la Asamblea Nacional en desacato y anulando la designación de la actual directiva encabezada por Juan Guaidó. En el mismo dictamen, el clan de Michael Moreno instaría al fiscal del gobierno, Tarek William Saab, a que abra una investigación penal entre ellas contra los integrantes del Poder Legislativo. Yo opino, sin duda alguna, en ese tribunal de Michael Moreno, la dama ciega erupta fetidez.
La segunda, en el de enero de 2019, la moneda venezolana, el bolívar soberano, ya perdió 36% de su valor, calculado a tasa de ICOM, y el 76% a tasa paralela. Esto incluyendo el reciente aumento salarial. Es decir, la mayoría somos 36 y 76% más pobres y enero no ha terminado. Yo opino, lo peor es que ya casi ni calificamos como pobres. Vamos hacia una categoría más abajo, la infrapobreza. Y gracias al chavismo, pobre de nosotros. La tercera, este gobierno es una epidemia de destrucción. La Universidad Simón Bolívar, vaya paradoja en un gobierno que se dice bolivariano. ¿Continuará o no continuará con sus actividades académicas como lo tenía previsto? ¿La causa? Ya llevan más de 51 días sin agua potable. Están tratando de activar un plan de saneamiento en las instalaciones para poder ver si reinician las clases la semana entrante. Sabrá Dios. Yo opino, con estos chavistas, estos corruptos, dilapidadores, incapaces, todo el país, pero en este caso la educación superior pública, vive con el agua al cuello. Lo malo es que son aguas negras teñidas de rojo. Cuarta y última, en casi la totalidad del país y en especial en la capital, no hay pan salado de ningún tipo. Las panaderías no cuentan con el trigo necesario para elaborar este alimento y se teme que la escasez sea más prolongada porque se presume que los precios del trigo serán impagables. Yo opino, ¿cómo es de cierto que con estos malandrines chavistas gobernantes el país se ha vuelto en todo, como dice el dicho, pan para hoy que no hay y hambre para mañana, aunque esto último hay y bastante? Bien, así concluimos esta emisión de la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado. Llegamos gracias a RCR 750 AM para Caracas y el centro del país. Mundial 860 en todo el estado Táchira y norte de Santander en la República de Colombia. Calidad 90.3 FM para el sur del Táchira y parte del estado Barinas. Nos pudieron seguir por internet en venezuela1.com, en venezuela1.com y miguelcontigo.com. Estuvieron conectados también con nosotros Noticias 7 Días TV en Panamá, @Noticias 7D. En la producción estuvo Oriana Urbina. En los controles, Eduardo Llanes aquí en Caracas, Luis Carrero en el Táchira y Leonardo Parlavecchio en Ciudad Bolívar. Todos bajo la dirección general de Jaime Nestares. Yo, Pedro Prado, me despido deseándoles que descansen y nos vemos mañana con el favor de Dios. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.